Entonces recuerden, nosotros vamos a acoplar desde la impedancia de carga, vamos hacia la impedancia de fuente. Aquí hay que tener en cuenta lo siguiente. Fíjense que la impedancia de fuente, en este caso, a diferencia de los otros dos, tienen una impedancia compleja. Los otros dos no pasaba eso. En los otros dos, uno de ellos era resistencia pura y otro en donde había ZL con imaginario, pero ZS era puro. Lo que pasa es que cuando tienen en Z sub S, tienen una impedancia imaginaria, ustedes tienen que hacer lo siguiente, digamos, ustedes van normalmente desde ZL, que es este, hasta Z sub S. Sin embargo, cuando la impedancia de la fuente tiene imaginario, tienen que conseguir, tienen que acoplar de acuerdo a la impedancia conjugada. Recuerden que la impedancia conjugada es el inverso en la parte, es el signo contrario de la parte imaginaria. Entonces, en este caso, 0.5 menos J 0.3, su complejo, su conjugado, perdón, va a ser este de acá. 0.5 más J 0.3. ¿Listo? Entonces, ustedes tienen que ir desde Z sub L hasta la impedancia conjugada de Z sub S. No como en los otros que van desde Z sub L hasta Z sub S, no. Van desde Z sub L hasta Z sub S conjugado. ¿Listo? Sí. Eso es en el caso de que Z sub S tiene una impedancia compleja. Y eso ocurre por lo que la idea es eliminar la parte imaginaria. ¿Listo? Entonces, vean, en los otros dos casos teníamos que, vea, Z sub S estaba en el eje real, no había parte imaginaria. Y en este también igual, vean, estaba en la parte imaginaria. Entonces, en estos casos, pues, no había ningún conjugado, ¿listo? Entonces, vean, tengan muy en cuenta eso, porque si ustedes van y acoplan hasta Z sub S, pues no les va a funcionar. Listo, entonces el ejemplo es el siguiente, dice acoplar una fuente a una impedancia de fuente Z sub S de 25 en la parte real menos J15. Listo, esta es la impedancia de la fuente. Y se debe acoplar a una impedancia de carga que es de 100 menos J25 ohmios. Y nos dan la frecuencia de diseño que son 60 MHz. Entonces, lo primero es normalizar. Normalizar es el proceso mediante el cual nosotros podemos ir digamos, a mapear estas impedancias de una manera mucho más sencilla, porque estos valores grandes, pues, termina siendo muy complicado colocarlos aquí, porque fíjense que los circulitos, vea, este es el de 50 ohmios, ir a colocar allá, pues, se vuelve muy poco preciso el ejercicio. Entonces, para ello, normalizamos. Esa normalización, digamos, ustedes utilizan un número acorde al ejercicio. Es muy común que se utilice 50 debido a que la impedancia de muchos de estos circuitos y cables son de 50 ohmios. Entonces, suele utilizarse ese. Sin embargo, ustedes pueden utilizar el que quieran. Por ejemplo, acá pueden utilizar 15, 25. No importa, ¿listo? La cuestión es que después de quitar la normalización, multipliquen por ese número que eligieron. En este caso, yo elegí 50. Entonces, obtenemos Z sub S normalizado y Z sub L normalizado. Entonces, Z sub S es 25 menos J15, que nos lo da el ejercicio. Lo dimos por 50 y esto nos da la impedancia normalizada para Z sub S. Entonces, vamos y graficamos ese punto en la carta de Smith. Aquí la tengo si no estoy mal. Entonces, vean, ese Z sub S es este. 0.5 era 0.5 menos J03, que es este que está acá. Vean. Está en la parte real 0.5. Entonces, estamos en impedancia, ¿listo? Si aparece una Z es impedancia. No confundirla con la Y, que es admitancia. He visto que hay algunos estudiantes que aún, ya llevamos 2 semanas viendo esto y aún no comprenden esa diferencia. Z sub S, perdón, Z impedancia, impedancia son las líneas rojitas que ven acá. Todas estas líneas rojitas, ¿listo? Admitancias, que es la Y, son las azulitas. Entonces, bueno, como tenemos la impedancia, entonces toca utilizar las gráficas rojas. Y decía que era 0.5 J03, entonces vamos a buscar ese punto. Entonces, los reales, la parte real o la resistencia pura son estos. Vea, estos círculos de acá. ¿Listo?
Todos estos círculos es la parte real. Y entonces dice que 0,5, vea, 0,5, 0,6, 0,7, etcétera. Entonces es todo este círculo, vea. Todo este círculo es el de 0,5. Entonces nos vamos a, digamos, graficamos todo este, ¿cómo es que se llama? Todo este círculo. Hacemos una raya, si quiere abremos Paint y lo hacemos para que lo vean un poco más cómodo. Entonces, bueno, aquí lo tenemos. Entonces, tenemos la gráfica de 0,5, la curva de impedancia. Ay, no. Bueno, tú cójala así. Y vamos a trazar una curva. Entonces, 0,5 es toda esta de acá, toda esta de acá. ¿Listo? Y continúa, ¿no? Listo, ahí ya tenemos la parte real. Ahora necesitamos obtener la parte imaginaria que era 0,3J. Menos J0,3. En impedancias, toda esta parte de arriba va a ser imaginarios positivos. Todos estos puntos de acá van a pertenecer a positivo. Como es un negativo, es menos J03, entonces toca estar en la parte de abajo del eje, toda esta parte. Entonces empezamos a buscar dónde está el 0,3. Entonces empezamos a mirar estas curvas de acá. 0,1, 0,2, 0,3. Tiene que ser en las rojas, ¿no? Ojo con las azules porque aquí no estamos en admitancias. Entonces vean, graficamos toda esta y el punto de cruce es este. Este es el punto Z, Z sub S, ¿listo? Este es Z sub S y ahora iremos a dibujar el de Z sub L, ¿listo? Entonces ahí ya tenemos. ¿Tienen preguntas? Por favor las pueden hacer, si no, continúo. Bueno, Z sub L es 100 menos J25. Entonces dividimos por la impedancia normalizada, que en este caso es 50. Entonces, esta división pues da 2 menos J05. Entonces vamos y graficamos el 2 menos J05. Entonces, ese 2, entonces, como estamos en impedancia, Z sub L, estamos en impedancia, entonces buscamos el 2. El 2 es esta gráfica de acá, toda esta que está acá. ¿Listo? Esta es la parte real. La parte, sí, la parte pura, la resistencia pura. Y ahora dice que menos J05. Entonces recuerden, la parte de abajo son los negativos en impedancia. ¿Listo? No confundirlo con las admitancias, que sucede lo contrario. Arriba es negativo y abajo es positivo para las admitancias, que son las azules. Como es impedancia, entonces las negativas están abajo. Y buscamos el 0,5. La gráfica de 0,5, vean. 0,3, 0,4, 0,5. Está la gráfica de 0,5 en su parte imaginaria. Entonces es graficar toda esta. ¿Listo? Y quedaría que este es el punto de ZL. ZL normalizado. ¿Listo? Y entonces la idea es ir de Z sub L a, es decir, ir de la impedancia de carga a la impedancia de fuente. Sin embargo, si la impedancia de fuente tiene un imaginario, debemos ir al conjugado de tal manera que nosotros podamos eliminar la parte imaginaria, porque si no, entonces, de hecho, si ustedes van y acoplan este sistema, cuando van y hacen el diagrama, se van a dar cuenta que el sistema no quedó acoplado. Entonces, bueno, entonces listo, aquí ya tenemos Z sub L, Z sub S y vamos a obtener el conjugado de Z sub S. De hecho, aquí se los digo, vea, debido a que la impedancia de la fuente es compleja, se requiere eliminar la parte imaginaria para acoplar el circuito. Por tal razón, el acople se obtiene con el conjugado de la impedancia de fuente. El conjugado, ustedes colocan una rayita arriba o a veces también se puede colocar un asterisco, ¿listo? Entonces, vean, es este valor, le negamos esta parte de acá, ¿listo? El signo del imaginario. Entonces, 0,5 más J03, que finalmente hagan de cuenta que queda como un espejo de este punto. Entonces, ajá, entonces queda por acá, si no estoy mal, 0,3, creo que es este de acá. Entonces, 0,5 más J03, vean, aquí está la gráfica de 0,3. Entonces, esta Z sub S, ajá, normalizado conjugado, ¿listo? Pueden colocar el asterisco o la rayita arriba.
Listo, entonces, ahora sí, tenemos que tomar unos caminos para llegar desde Z sub L hasta Z sub S conjugado. Lo que les he dicho, la idea es tomar gráficas en las cuales no se varíe la parte real de la impedancia. ¿Listo? Por ejemplo, ustedes podrían decir, no, tomemos este camino de acá y luego venimos por acá. El problema es que vean que ustedes empiezan a variar la parte real. Vean, 2, 1, 8. Bueno, y la idea no es esa. La idea es tomar caminos en los cuales no se ve afectada la parte real. ¿Listo? Entonces, toca empezar a buscar qué curvas nos pueden servir para llegar allá. Entonces, vean, en este caso, si tomamos este camino. Pero ahí sí miramos las azules, ¿cierto? Sí, aquí empezamos a mirar las azules. No habría otra opción en este caso. Entonces, el punto está acá. Entonces, es graficar toda una azul. Obviamente, pues ahí no la vamos a ver, digamos. Por cuestiones del dibujo no se puede a milímetro una línea, si no sería inentendible. Entonces, pero nosotros tratamos de serlo pues, lo más preciso, ¿no? Sería una línea de este tipo. ¿Listo? Y vean, estas se van a cruzar acá. Entonces, este sería el punto de cruce, el que yo siempre les digo, lo coloco como Z o Y. Listo, este es el punto de cruce. Entonces, podemos tomar este camino y fíjense que en este camino ustedes no están variando la parte real de la impedancia. Bueno, en este caso, la admitancia. Porque vean que están tomando una curva de un círculo azul. Vean, estos círculos son la parte real de la admitancia. Y todas estas de acá pues sería la parte imaginaria. Entonces, vean. Profe, bueno, sumar, ¿se puede hacer el camino con otro color? Qué pena. ¿Cuál? Ah, bueno, el camino. Entonces, vean, vamos a tomar este camino de acá. Y vean, estamos entonces recorriendo todo un camino, toda una curva azul. Entonces, esta curva azul, pues nos va a permitir que la parte real no cambie, vean. Más o menos, digamos, ahí yo veo que es como en 0.53, algo así. ¿Listo? Entonces vean que en todo este camino se queda esa parte real de 0.53 o 0.55, algo así. ¿Listo? Entonces, bueno, entonces nos sirve ese camino porque no estamos variando la parte real de la admitancia, que hace referencia a la parte resistiva pura del elemento. Y luego podemos tomar un camino, entonces ya estamos aquí en el punto de cruce, y de este punto de cruce debemos ir hasta Z sub S conjugado. Entonces vean que aquí directamente podemos tomar este camino de impedancia, que vean que es de 0.5 en su parte real, vean, no cambiaría la parte real, entonces nos serviría. Nosotros lo que nos interesa es que varíe la parte imaginaria, trabajar con la parte imaginaria para no agregar pérdidas de potencia activa, ¿listo? Entonces vean, podemos tomar todo este camino y no variaríamos en ningún momento la parte real, lo que estamos variando es la parte imaginaria, vean. Estábamos en la parte imaginaria, aquí en este punto, más o menos es como 0.9, menos 0.9, y vean, llegamos hasta 0.3 positivo, desde menos 0.9J hasta 0.3. Y la parte real siempre fue 0.5. Igual que en este caso, aquí la parte real de la admitancia era como 0.52, 0.53 por todo este camino, y la parte imaginaria sí varió desde aproximadamente 0.1, esta es la de 0.1, positiva, porque recuerden que en la parte de abajo es positiva para admitancia. Desde 0.1 fuimos hasta más o menos 0.85, ¿listo? Entonces, vean, varió la parte imaginaria, pero no varió la parte real de la admitancia, ¿listo? Veamos el dibujito, pues un poco mejor, que era este, ¿listo? Es lo mismo, ¿eh? No es lo mismo, solo que aquí las gráficas están mucho mejor. Entonces, listo. Entonces, ya aquí tenemos Z sub S y tenemos el Z sub S conjugado y tenemos el punto de cruce. ¿Listo? Entonces, vamos a empezar a realizar los cálculos. Entonces, vean. Entonces, esto ya lo hemos visto. Todo esto de acá para arriba ya lo hemos visto. Entonces, dice, el siguiente paso es obtener el punto de cruce. Ya lo obtuvimos, que es este de acá. Entonces, van y leen la gráfica. La parte real, obviamente, está en 0.5. Y su parte imaginaria, pues estaría por acá. A ver, 0, está sobre 0.9.
Eso para la parte de impedancia. También ustedes pueden obtener su equivalente en admitancia. En admitancia estaría en el círculo, veamos, a ver, el círculo estaría por acá más o menos 0,5, como 0,50, no, perdón, 0,5 es este, perdón, 0,48. Ahorita que yo les decía 0,5 es al revés, 0,48, 0,52 estaría por acá. Sería 0,48 porque van 0,2, 0,3, 0,4, 0,5 acá. Entonces, más o menos como 0,48, 0,47, algo así. ¿Listo? Entonces, bueno, en este caso yo coloqué 0,47 en su parte real y su imaginario estaría entre 0,8 y 0,9. Entonces, este punto es como casi 0,85, 0,86, yo diría. Pero bueno, acá yo lo coloqué como 0,85. Y ustedes siempre traten pues de ver que lo que están haciendo esté bien. Ustedes toman el inverso, por ejemplo, de la impedancia y les debe dar la admitancia. O un valor aproximado. ¿Cuál es? ¿Qué pena? ¿Cuál? ¿El 0,85 cuál es? La parte imaginaria de la admitancia. Estamos en Y, es admitancia, entonces es este de acá, vean, todos estos valores de acá azules. Entonces vean, 0 punto, está entre 0,8 y 0,9. Es más o menos como Ok, 0,85. Ajá, recta. sí, claro, como una línea, sí. Toca, es como aproximado. De hecho, cuando ustedes hagan las simulaciones, se van a dar cuenta que si les pedían 2 GHz, probablemente les den 2,05 o 1,99, ¿sí? Da aproximado. Bueno, entonces, vamos a hacer el inverso. Entonces, 1 sobre 0,5 menos 0,9J. ¿Listo? Y les debería dar el mismo resultado de la admitancia. Si no les da lo mismo, está mal. Entonces, dio 0,47 más J 0,85 aproximadamente, entonces está súper bien, ¿listo? Entonces, siempre hagan digamos, ese cálculo invertido, ustedes se aseguren que esos puntos que están tratando estén bien, ¿listo? Bueno, entonces ya tenemos acá. Entonces, la idea es ir primero desde Z sub L hasta el punto de cruce. Entonces, aquí vamos a trabajar primero con admitancias. Tener cuidado acá porque he visto que algunos estudiantes lo que hacen es seguir el mismo que yo hice en el PDF y pues depende, ¿no? Yo les di 3 ejercicios distintos, depende. En algunos primero tomaban curvas de impedancia. De hecho, si quiere, veamos alguno que tengamos por acá. Este no, este es admitancia. Creo que hay alguno en donde primero se tomaba, por ejemplo, creo que este. En este, sí, en este, por ejemplo, nosotros tomamos primero una curva de impedancia, una curva roja. Listo, tiene sentido que el primer cálculo se haga restando los puntos de Z. ¿Listo? El Z de cruce menos el Z sub L. Ahí en este ejercicio tiene sentido, pero en el que estamos haciendo, no, porque es que estamos utilizando una curva de admitancia, una curva azul. Entonces, toca hacerlo con las coordenadas de Y. Entonces, sería restar este menos este. Ya sabemos, obviamente, que la parte, si están haciendo bien el ejercicio, la parte real tiene que ser idéntica entre los dos. Vean, 0,47, 0,47. Entonces, ¿cuál es el corrimiento? Vean, van desde 0,12 hasta 0,85. Entonces, ¿cuál sería la diferencia ahí? Entonces, 0,85 menos 0,12. Sí. Entonces, el resultado daría 0,73. ¿Positivo o negativo? ¿Cómo daría? Negativo. No. Positivo está abajo. Sí, positivo porque está abajo, porque está yendo desde un número más pequeño hasta un número más grande. Si fuese de 0,85 a 0,12, entonces sí tendría que estar restando. ¿Listo? Listo. Que en cálculos, digamos, en la fórmula sería, pues, colocar todo el punto completo. Que yo lo que siempre les digo, si están haciendo bien las cosas, la parte real se tiene que ir con la parte real. Y no por casualidad, ¿no? Porque he visto también algunos estudiantes que colocan aquí un número y aquí otra e igual los desaparecen. Tienen un 2 acá y un 1 acá y les da 0 esa rastra. No, tiene que tener sentido. Entonces, 0,47 menos 0,47 da 0. Y más 0,85J más menos por más, pues da menos. Entonces, más J0,85 menos J0,12 da J73. ¿Listo? Listo. Entonces ya tenemos el corrimiento en admitancia. Entonces,
como nosotros las fórmulas de impedancia del capacitor y el inductor, pues las tenemos en la parte real, perdón, los tenemos en términos de impedancia, no admitancia, entonces hay que obtener su equivalente en impedancia. Entonces, recuerden que la impedancia es el inverso de la admitancia y viceversa. Entonces, la impedancia será 1 sobre, que en este caso sería 1 sobre J0.73 y nos daría pues este resultado. Ten esto en la calculadora y da esto. Entonces da menos J.31 ohmios. Esto sería el desplazamiento en Z, que si ustedes se ponen a hacer las operaciones, también en Z también les debería dar. Bueno, pero bueno, listo. Entonces, vean, entonces este resultado, fíjense que ahora cambió de signo. ¿Listo? ¿Cómo? Pues la calculadora dice, por eso yo les recomiendo utilicen este tipo de calculadoras si no tienen mucho dominio con los complejos. ¿Listo? Utilicen como esta, 0.73J y la calculadora pues de una vez les da el signo. Si no tienen unas, pues sencillo, si el J está abajo, pues al subirlo cambia de signo. Bueno, ahora obtenemos su valor normalito, ¿no? O sea, le quitamos la parte normalizada. Entonces, multiplicamos por el valor que ustedes habían normalizado, en este caso 50. Entonces, J.137 por 50. Ese 50 es el con el normalizamos arriba. Sí, toca quitarle, digamos aquí tengo un error, toca quitarle este valorcito de acá arriba. Ahí no iría el gorrito. A ver dónde está este ejercicio. Creo que es esto acá. Aquí ya no iría este gorrito acá. Aquí solo sería Z su L. Su L y sería de, esto es de, bueno, démoslo así. Esto no va el gorrito. ¿Cómo? Es que en este caso ya no iría. Es un error. Aquí sería, y tampoco es Z su L. Yo no sé por qué coloqué Z su L. Esto es seguramente un copy-paste. De hecho, sería la impedancia del capacitor. ¿Cómo sé que es un capacitor? Porque aquí me dio un negativo. Entonces, de una vez le coloco el Z su S, porque ya sé que va a ser un capacitor. ¿Listo? Listo. ¿Qué procede? Vamos ahora a obtener el valor de la capacitancia del elemento. ¿Listo? Entonces, la pregunta que me hacía el compañero, que si ahí no va el gorrito, en ese caso no, porque ya no es normalizado. Al multiplicarlo por 50, pues ya le estamos quitando el normalizado. ¿Listo? Bueno, entonces nos dio este valor y obtenemos la capacitancia. Vuelvo y reitero, si les dio un negativo en la impedancia, es un capacitor. Si les da positivo, es un inductor. Entonces es una capacitancia, entonces pues utilizamos la fórmula. 1 sobre W por la parte compleja de la impedancia, que se llama reactancia capacitiva, se llama. Entonces vean, 1 por 2pi por 60, ojo, que también he visto errores que algunos siempre van y escriben para 2 GHz, no, hay que colocar la frecuencia del ejercicio, en este caso 60 MHz, entonces toca colocar 60K, en W es 2pi, 2πf, y F es pues esta frecuencia, en este caso 60 por 10 a la 6 porque es mega. Cuando son giga es 10 a la 9, ¿listo? Entonces, ahora sí, por la reactancia del capacitor, que es esto. Aquí no hay que colocar ni negativos ni jotas. Ya acá es el valor, por eso coloco aquí que es el valor absoluto. Entonces, por 68.49 y esto lo colocan en la calculadora y da 38.73 por 10 a la menos 12. Entonces tengan cuidado con las unidades que a veces veo que se suelen confundir. ¿Listo? Entonces pico es 10 a la menos 12. Bueno, 10 a la menos 12. Nanofaradios es igual a 10 a la menos 9. Microfaradios es igual a 10 a la menos 6. Entonces estas son las principales. Comúnmente los capacitores dan en estas unidades. Entonces tengan mucho cuidado con las unidades. Recuerden que el simulador viene por default en picofaradios, entonces siempre den sus valores en picos. ¿Listo? Bueno, entonces aquí ya obtuvimos el elemento que nos va a poder llevar desde Z sub L hasta el punto de cruce. Ahora necesitamos el otro elemento equivalente que nos va a llevar desde el punto de cruce hasta Z sub S conjugado. ¿Listo? Listo. Entonces,
Fíjense en la imagen que para llegar de aquí, desde el punto de cruce hasta el punto de Z sub S conjugado, tomamos una curva de impedancia real, vean. ¿Listo? Entonces, fíjense, este 0,5 de acá debe ser idéntico al 0,5 de acá. ¿Listo? Y miremos el corrimiento. Estamos yendo desde menos J09 hasta J03. ¿Cuál sería el desplazamiento ahí? Desde menos J09 hasta J03. ¿Cuánto sería el cálculo? Menos J09 hasta J03. 0,6. No, 0,6 no. Menos 0,6, no. No, van desde menos J09 hasta J positivo 03. Menos, no sé si es más 12 o menos 12. 1, 2, positivo. Vean, vienen de acá hasta 0. Para llegar hasta 0, pues corrieron 0,9 positivo, ¿no? Porque van desde un negativo hasta un positivo. Y de acá a acá hay 0,3. Entonces 0,9 más 3, pues da 1,2. De todas maneras, claro, matemáticamente lo pueden hacer. Entonces 0,9 menos J09 menos el 0,3. ¿Listo? Pero entonces, no, final, perdón. Van desde el final menos el inicial. El final es este, J03 menos el inicial. El inicial es menos 0,9. ¿Listo? Y ahí les da el 1,2 positivo. ¿Listo? Recuerden. Punto final menos punto inicial. ¿Listo? Igual, pueden aplicar toda la fórmula sin ningún problema, que es esta. Vamos a correr en impedancia. Entonces, vamos desde el conjugado, que sería el punto final, menos el punto inicial, que sería el de cruce. Que los reales se cancelan. Sí, si no se cancelan, algo están haciendo mal. Listo, entonces se va este con este y quedan estos dos. J03 más J09, finalmente eso da 1,2. Ahora obtenemos su impedancia no normalizada. Entonces multiplicamos por el número que hayan normalizado. Que vuelvo y les digo, ustedes deciden qué número eligen. Entonces multiplico por 50, en mi caso, da J60. Fíjense que dio positivo. Este número dio positivo. Entonces, como dio positivo, lo que vamos a hacer colocar un inductor. Entonces, ustedes ya se habrán dado cuenta que cuando empiezan bueno, no, depende. Digamos, cuando ustedes van hacia arriba en la impedancia, ustedes colocan un inductor. Si ustedes, digamos, tuvieran que ir a un camino desde acá hasta acá, es decir, con la flecha contraria, iría un capacitor, porque tendría que ir ustedes de un positivo hasta un negativo. ¿Y en caso nos diera 0? No a 0, porque entonces no acoplaría nada. O sea, digamos, si usted va desde acá, o sea, si a 0 es que usted desde ese punto va hasta ese mismo punto. Entonces, pues, ¿qué va a acoplar ahí? No está haciendo nada. Nunca le va a dar 0, porque siempre la idea es ir de un punto a otro. Bueno, de hecho, si da 0 es porque está acoplado. Listo, entonces ya obtenemos el valor que... ¿Dónde es que estaba? Estamos, creo que acá, 60. ¿Listo? Entonces obtenemos el cálculo del inductor, que ya tenemos que esta es la fórmula. Entonces los 60 de la reactancia inductiva sobre 2pi por la frecuencia, que son 60 megahertz. ¿Listo? Ese inductor nos da de 159.15 nanohenrios. Listo. Lo último que nos falta es construir el circuito. Para poder construir el circuito, pues obtenemos sus equivalentes. Entonces toca colocar las impedancias y, toca colocar sus capacitores e inductores que proporcionan estas impedancias. Entonces, vean, entonces ustedes analizan el elemento. Entonces le dicen que Z sub S es 25 menos J15. Entonces, sería una resistencia de 25 en serie con un ¿qué? ¿Con un inductor o capacitor? Capacitor, porque es negativo. Entonces, hay que obtener el capacitor que me da este J15. Entonces, ese J15, pues obviamente es la reactancia del capacitor, que sería entonces acá. Entonces, venimos y colocamos la fórmula. 1 sobre WX XUS. Entonces, W ya saben que es 2pi por F por la reactancia, que en este caso son 15. ¿Listo? Que otra no importa el símbolo. No, aquí no. Por eso aquí coloco en valor absoluto, sí. Entonces, este capacitor debe ser de 176.84 picofaradios. Quiere decir que es un
es la impedancia de entrada, va a estar compuesta por una resistencia de 25 ohmios y el capacitor de 176 picofaradios. ¿Listo? Ahora obtenemos el de Z sub L, el de Z sub L. El de Z sub L es este de acá. Entonces son 100 menos J25. Entonces nuevamente nos encontramos con un capacitor. Entonces Si estuviera hacemos lo positivo, es mismo. inductor, ¿cierto? Ajá, si fuera positivo, entonces colocan un inductor. Entonces vean, aquí está. Y el cálculo sería este. Entonces simplemente reemplazar aquí el 25 en la parte de la reactancia del capacitor. Finalmente me da que ese capacitor de esa impedancia de carga es de 106, que es este. Vean. ¿Listo? Ojo que cuando midan, por favor, utilicen el batímetro. En este caso, porque, digamos, en los ejercicios anteriores ustedes podían medir, digamos, podían seleccionar el elemento. Pero como aquí son dos elementos, no hay opción que les permita desde la gráfica seleccionar los dos. Entonces toca sí o sí utilizar un batímetro para poder medir toda la carga. Para poder medir toda la carga. ¿Listo? Bueno, entonces recuerden, el batímetro, ¿cómo se conecta? Pues aquí en los puntos donde se pasa la corriente. Entonces pasa pues por esta rama. Profe, ese inductor, ¿de dónde lo sacamos? Estos los que calculamos que ya se los muestro. ¿Listo? Y aquí el punto del voltaje, que es este, sobre este, que es, vamos a medir acá en estos dos elementos. ¿Listo? Bueno, entonces vamos ahora sí a ver qué red nos proporcionaba. Entonces, fíjense. Entonces, primero íbamos desde Z sub L hasta el punto de cruce y íbamos en la curva de admitancia, que era esto de acá. ¿Listo? Era esta parte de acá, que nos daba finalmente un equivalente de un capacitor. Entonces, eso nos indica que hay un capacitor en paralelo, después de Z sub L. Entonces, dibujamos un capacitor en paralelo. Vean. ¿Listo? El primer elemento que vamos a ver, o sea, empezamos a dibujar el círculo desde Z sub L hasta Z sub S. ¿Listo? O sea, hagan de cuenta que en este momento no tenemos todavía estas dos. Tenemos aquí Z sub S y aquí Z sub L. Y queremos colocar la red de acoplamiento. Entonces, como les decía, entonces el cálculo que obteníamos al ir de acá, desde Z sub L hasta el punto de cruce, nos dio un equivalente de un capacitor. Y como es en admitancia, estamos corriendo, esta curva era de admitancia, dice que es en paralelo. Si son admitancias, en paralelo. Si ustedes tomaron una curva de impedancia, es en serie, ¿listo? Entonces, como tomamos una curva de admitancia, es un capacitor o un inductor en paralelo. Profe, se le fue el audio. Listo, ¿hasta dónde quedaron? Bueno, ya Hace les había dicho 30 que... segundos. Ah, bueno. Entonces íbamos nuevamente, entonces íbamos desde Z sub L hasta el punto de cruce, tomábamos una curva de admitancia, es decir que el elemento que nos dé va a ir en paralelo. El elemento que nos dio fue un capacitor, entonces el capacitor iría en paralelo, que es este de acá. ¿Listo? Ahora el siguiente elemento. El siguiente elemento lo obtenemos de la siguiente manera. Vamos desde el punto de cruce hasta la impedancia de fuente conjugada. Tomamos una curva de impedancia. Entonces, si tomamos una curva de impedancia, va en serie el elemento. ¿Listo? Va en serie. Que si es un inductor o capacitor, acá nos lo dirán los cálculos. Y eso nos dio un inductor. Acá está, vean. Era este. Nos dio un inductor de 159.15. Entonces, desde este punto va un inductor de 159.15. Y listo. Esto es un acoplamiento sencillo. Listo. Entonces, al simular, obtengo esta respuesta. Voy a abrir el AWR. Si alguno tiene problemas al abrir el simulador, por favor me puede escribir y yo le colaboro como con la licencia, con la parte de la licencia, porque a algunos se les acabó. Ahorita le muestro cómo cambiar lo de la licencia. Entonces, vean. Entonces, tenemos que este era la carta de Smith 3.1. Entonces, vean, aquí está nuestro dichoso circuito, el que acabamos de diseñar, y
aquí está la gráfica correspondiente. ¿Listo? Vean que su punto máximo está en 0.06 GHz, es decir, 60 MHz. Corren 3 veces la coma. O la otra opción es que vengan aquí en Project, le dan Project Option, bajan aquí a Megahertz y vienen aquí en Global Units y colocan aquí Megahertz para que les aparezca la gráfica en Megahertz, si la quieren en Megahertz. Listo, vean. Y aquí está. Entonces, ¿cómo obtiene el punto máximo? Pues le dan aquí. Venga, que es que no se deja mover. Aquí máximo. Listo, vean. 60.1. Me dio bastante preciso. ¿Listo? Profe, ese 60. batímetro no, bueno, no sé cómo es que se llama. ¿Cómo lo configura? Nada, solo hay que conectarlo de la siguiente manera. No, no, me refiero es a cuando se me centra en la gráfica. Acá hay que seleccionar. Listo, vamos acá. Yo eso les he enseñado creo que en la primera, segunda clase de simulación. Entonces vienen acá y eligen el elemento. Y los otros son... O acá está, les aparece. Okay. P meters, ¿listo? Listo. Entonces, ahí ya habremos diseñado el sistema. Ojo con el parcial ustedes tienen que, les tiene que dar las simulaciones. Si las simulaciones no dan, es porque el ejercicio les quedó mal. Yo, digamos, en el primer corte, pues fui flexible, incluso en todas las tareas en el parcial. De aquí en adelante, a ustedes les tiene sí o sí que dar las simulaciones. O sea, en el parcial yo les doy 6 horas para resolver los ejercicios. Entonces, si a ustedes no les dio, no les resonó, si la gráfica le dio así y nunca resonó, es porque algo anda mal. Siempre le tiene que dar un pico, que ese pico máximo es en la frecuencia de diseño. Porque veo que simulan, o algunos estudiantes que todavía me ingresan la gráfica de voltaje y solo hay una seno. No. Tienen que graficar la de potencia versus frecuencia para poder obtener esta respuesta. ¿Listo? No se les olvide. Entonces, la potencia, ustedes toman acá en la parte no lineal, utilizan power, y aquí PT, que es potencia total. ¿Listo? Y grafican, y él les grafica potencia versus frecuencia. Y siempre tienen que ver eso, que el punto máximo les debe dar en la frecuencia correspondiente. ¿Listo? Listo, señores. ¿Alguna duda, pregunta, inquietud?